El primer rugido no sonó como una amenaza, sino como una despedida. Bajo un cielo rojo polvoriento, el león alfa alzó la cabeza como si buscara a un culpable entre las nubes. La sabana entera contuvo la respiración, los ñus se congelaron, las hienas desaparecieron entre las sombras, e incluso el viento supersticioso cambió de rumbo. En ese instante, un reino sin murallas comenzó a derrumbarse. Se llamaba Arwa, y su melena, antes dorada, ahora parecía quemada por un sol implacable. La sequía se había adelantado, los ríos se habían raleado como venas cansadas, y la caza había encontrado nuevas rutas de escape. El hambre no es un enemigo, es un cruel consejero, susurra desconfianza donde antes había confianza. La primera en dudar fue Nanda, la cazadora más anciana. Cuando Arwa ahuyentó a los cachorros de un rival, una tradición convertida en sentencia, no vio poder, vio miedo. Un alfa que teme a sus herederos teme al mañana. Y un rey que teme al mañana busca su propio trono. En el borde de la hierba alta, los buitres sobrevolaban un cadáver flaco. ¿Era un presagio o solo rutina? Para la manada, se convirtió en un catecismo, cada sombra era una amenaza, cada crepúsculo un tribunal. Y Arwa, como un meteoro, incendiaba todo lo que tocaba, alianzas, rutas de caza, el silencio entre los cuerpos. Cuando llegó el segundo rugido, no hubo poesía, solo fractura. El polvo se levantó como una cortina, y tras él emergieron viejos fantasmas, leones exiliados, deudas de sangre, promesas rotas. La caída de un alfa nunca es una caída, es un terremoto. Y cada grieta encuentra un nombre, un rostro, una herida aún abierta. Toda caída comienza mucho antes de tocar tierra. Esta es la historia de Arwa, un león que aprendió demasiado tarde la diferencia entre liderazgo y dominio. En la sabana, un título no es una corona, es una carga. El alfa debe ser una brújula cuando el horizonte tiembla, un puerto cuando la lluvia no llega. ¿Pero qué sucede cuando la brújula se vuelve loca y el puerto se incendia? Cuando el hambre atraviesa el cuerpo como una lanza y la soledad, disfrazada de orgullo, susurra veneno al oído. La ruina no llega ruidosamente, llega metódica, calculada, pacientemente, como un paso en falso en un camino que siempre fue seguro. En esta narrativa, presenciarás una transformación, de guardián a tirano, de proveedor a autodepredador. Soportaremos noches de miradas ardientes, rastros de polvo que cuentan mentiras, negociaciones con rivales que huelen a emboscada. Veremos al rebaño elegir entre la obediencia y la supervivencia, y comprenderemos por qué a veces es necesario separarse para seguir viviendo. Esto no es una fábula, es un reflejo de todo lo que el poder toca cuando olvida su razón de ser. Si historias como esta te conectan, apoya este proyecto, suscríbete al canal, dale me gusta y activa la campanita para no perderte los próximos capítulos de esta serie de cataratas y coronaciones en la naturaleza. Además, comenta desde donde nos ves, campo y ciudad, para que nuestra sabana de lectores se vuelva más viva, Brasil, Portugal, Angola, Mozambique, España, México. Quiero ver este mapa iluminado con tus historias. Tu participación ayuda a que la historia llegue más lejos, y en la sabana, la distancia lo es todo, es lo que separa la sed del agua, el miedo del coraje y el fracaso de la redención. El reinado de las grietas, 10 párrafos, Arwa heredó las llanuras no por su tenacidad, sino por su sentido del tiempo. Cuando el antiguo alfa cayó en una pelea con un búfalo, era el macho más intacto, el menos herido y el único que aún rugía con el pecho intacto. La manada aceptó su liderazgo como se acepta la lluvia tras meses de sequía, con alivio, incluso sin hacer preguntas. Durante las primeras lunas, demostró disciplina, vigilaba los límites del territorio, supervisaba las cacerías a distancia y bloqueaba a las hienas con la paciencia de una roca. Pero la sabana tiene memoria y un calendario. La abundancia se convierte en adicción, la escasez, en el juicio final. La sequía de ese año comenzó sutilmente. Los charcos se evaporaron antes del mediodía, sombras que se encogieron como promesas.
Nanda, con experiencia, reorganizó las rutas de caza, señalando hacia el este, donde un río subterráneo aún alimentaba plantas herbáceas. Arwa estuvo de acuerdo, pero para sus adentros interpretó la iniciativa como una afrenta. Un alfa no teme a las buenas ideas, teme a las buenas ideas que no son suyas. Fue entonces cuando aparecieron las grietas, pequeños desacuerdos sobre horarios, presas elegidas, riesgos calculados. Nada que explote por sí solo, todo lo que, acumulado, se convierte en pólvora. En una hermosa y polvorienta mañana, el destino empujó a un grupo de jóvenes machos hacia el límite norte. Estaban hambrientos, delgados y con cicatrices que delataban romances violentos. Arwa avanzó imponente, levantando polvo con sus patas delanteras, como si trazara un límite en el aire. Se retiraron, pero miraron a las hembras como si reconocieran antiguos caminos. Fue suficiente para sembrar un antiguo temor en el pecho de Arwa, el miedo al reemplazo. El rey que se considera reemplazable crea prisiones donde antes había senderos. Por la noche, el viento traía el olor a huesos viejos. Hienas. Arwa las perseguía con furia teatral, más por el público que por sus propios instintos. Al regresar, encontró a la manada inquieta. Nanda había argumentado que gastar tanta energía a primera hora de la mañana podría costarle caro al grupo. Arwa gruñó bajo, una coma amenazante. No atacó, pero las palabras pueden ser garras cuando se pronuncian ante ojos jóvenes. El liderazgo, en ese momento, dejó de ser un acuerdo y casi se convirtió en un decreto. Al tercer día sin cazar, una cebra apareció herida, arrastrando la pata trasera en señal de remordimiento. Era una oportunidad excepcional. Nanda organizó la emboscada con precisión artesanal, 2 hembras flanqueándolas, una delante y otra detrás, para cortarles la huida. Arwa, impaciente, disparó prematuramente, rompiendo el asedio. La cebra presintió la oportunidad, salió disparada y desapareció entre el polvo como un milagro a la inversa. El silencio que siguió fue metálico. El alfa, jadeante, culpó al viento. Las hembras culparon a la manada. Los cachorros dormían menos. Soñar con huesos expuestos los despertaba temprano. Las madres contaban historias de ríos crecidos, de tiempos en que una manada era más una canción que un protocolo. Arwa, escuchando a lo lejos, interpretó el recuerdo como una nostalgia improductiva. Quería una disciplina de cuartel, filas, horarios, obediencia. Pero la sabana no obedece a relojes, obedece a olores, ruidos, sombras. Intentó imponer patrullas más largas, pasillos de silencio absoluto al amanecer y la prohibición tácita de que cualquier hembra pidiera consejo a Nanda sin su aprobación. En la frontera occidental, un viejo rival, Quito, se alzaba imponente como una sombra. Quito nunca fue el alfa, era la sombra de muchos. Comprendía las debilidades como quien descifra las grietas de las rocas. Al percibir la inseguridad de Arwa, envió un mensaje invisible, una presencia constante, rugidos en tiempos prohibidos, marcas de olor en árboles simbólicos. Era una partida de ajedrez sin tablero, y Arwa, sintiéndose asediado, reforzó el asedio por su cuenta. Cuando la amenaza viene de afuera, el tirano nace en el interior. La gota que colmó el vaso fue una decisión ancestral, repetida a destiempo. Arwa expulsó a 2 cachorros con olor a sangre extranjera. Era la ley de la sabana, pero también la ley de la escasez. Cada boca compite con la ausencia. Nanda miró al alfa con ojos de tormenta contenida. No rugió, no atacó, no desertó. Simplemente apartó la mirada hacia el festín, compartiendo lo poco que tenía con las hembras más jóvenes. La manada, al notar el gesto, aprendió una nueva forma de política, la del silencio organizado. La paranoia empezó a escribir los días. Arwa empezó a merodear al amanecer, mordiendo sombras. Descubrió huellas e imaginó ejércitos, oyó gorjeos y previó conspiraciones. Con cada amanecer, su melena parecía más corta, su respiración más superficial. El alfa aún dominaba a través de su cuerpo, pero ya perdía a través de su mirada.
Nadie sigue a un rey que discute con el viento. Y el viento, como siempre, eligió el bando de los que tenían hambre y coraje. Cuando la cacería finalmente regresó, un grupo de ñus más lentos, quizá engañados por el aroma de una tormenta lejana, la manada ejecutó la estrategia de Nanda, no la de Arua. La matanza fue limpia, rápida, casi ritual. Arua comió primero, pero fue un sabor amargo, descubrió que la autoridad puede ser respetada en la acción e ignorada en el método. Esa noche trajo luna llena y agotamiento. Y también la primera decisión que quedó sin cumplir. Al amanecer, 3 hembras partieron discretamente hacia el este, cargando 2 crías y una promesa entre los dientes: sobrevivir. Arua se despertó tarde y furioso, oliendo el vacío como una traición. Rugió tan fuerte que espantó a los pájaros. Buscó culpables en el polvo, encontró huellas que desaparecieron en la grava. Regresó al centro del territorio y decretó una regla: nadie se iría sin su orden. La sabana rió suavemente. Porque en la sabana, una regla contra la sed no dura hasta el mediodía. Fue allí donde el reinado de Arua dejó de ser un muro y se convirtió en un espejo roto, reflejaba la grandeza, pero hería a quien tocaba. Sequía, miedo y el mapa del abismo. La mañana siguiente trajo consigo el aroma de tierras lejanas, llovía en algún lugar, pero no allí. La nube que prometía agua murió antes de poder levantarse, disuelta por una corriente cálida que lamía las colinas. Arua interpretó el presagio como un insulto. Reunió a la manada, dio 3 vueltas y señaló hacia el sur, un territorio de rocas, pocos escondites, pero con antílopes pasando cuando el polvo del oeste se espesaba. Nanda sugirió el este, a donde se habían ido las mujeres disidentes. La mirada de Arua era como una espada. El sur, por lo tanto, se convirtió en el destino. La transición les pasó factura. Caminaron un día entero sin sombra, deteniéndose en arbustos raquíticos que ofrecían más espinas que descanso. Los cachorros se quejaban con maullidos apagados, sus madres respondían con lamidas reconfortantes y miradas estratégicas. Arua abrió el camino, no por sabiduría del sendero, sino por miedo a ver espaldas que no lo obedecieran. Los líderes guían con mapas, los tiranos, con espejos. Y todo espejo necesita un público. En la segunda noche, encontraron el cadáver fresco de un kudú. No era su presa, era un regalo envenenado. Las hienas, aún cerca, observaban con ojos llorosos. Arua avanzó para reclamar la posesión por la fuerza del título. Nanda hizo retroceder al grupo, olfateando el lado oscuro del asunto: la presa fácil es una trampa apresurada. Las hienas se dieron con burlona cordialidad. Arua proclamó la victoria, masticó libertades y, al amanecer, pagó con fiebre. No todas las victorias se calientan con el sol, algunas arden por dentro. La fiebre despertó visiones. Arua vio sombras susurrando en la hierba, leones con bocas humanas dando consejos, Quito dibujando sonrisas en charcos secos. Intentó levantarse, pero sus piernas se convirtieron en arenas movedizas. Nanda tomó la delantera sin anunciarlo. Organizó turnos de guardia, rediseñó la ruta para incluir pequeñas depresiones donde el viento dormita y la temperatura baja. El grupo sobrevivió porque alguien decidió impedir que el miedo gritara más fuerte que el hambre. Cuando Arua abrió los ojos, vio una escena desconcertante: la manada se movía como un solo cuerpo, sin su orden. Nadie lo celebró, nadie le faltó el respeto, simplemente lo seguían. Fue el primer golpe a su orgullo, uno que no vino de afuera. El segundo llegó en forma de noticias: huellas cruzaban el camino desde el este, 3 hembras y 2 crías habían pasado, fuertes, alimentadas y a salvo. La ausencia de la desgracia ajena puede ser la peor humillación para un tirano. Aprovechando la escasa sombra de un acantilado, Nanda trazó el mapa del abismo: si continuaban hacia el sur, llegarían a un desfiladero rocoso donde Quito solía cazar presas exhaustas. Si giraban hacia el este, podrían encontrar a los disidentes y, tal vez, un corredor verde alimentado por un manto freático persistente. Arua escuchó y guardó silencio.
El silencio no es acuerdo, es munición. En el fondo, ya lo había decidido, se dirigiría al sur para acallar cualquier rumor que indicara que su camino era débil. Al anochecer, dos hombres errantes aparecieron en el horizonte, adoptando poses desafiantes en el cielo. No rugieron, miraron fijamente. La mirada de un hombre errante pesa como el destino sobre reinos frágiles. Arwa recorrió la mitad de la distancia, hinchó el pecho y ofreció el rugido que le quedaba. Retrocedieron un paso y tomaron posición. Mensaje recibido, no era rendición, era aplazamiento. A primera hora de la mañana, el sonido de piedras al arrastrarse despertó a quienes fingían dormir. Las hienas tanteaban el perímetro. Nanda coordinó una defensa silenciosa, empujando a los cachorros a la sombra y distribuyendo a las hembras en semicírculo. Arwa intentó liderar, pero se encontró un paso por detrás. La breve batalla terminó con una risa aguda que se desvaneció en la oscuridad. Al caer la calma, un nuevo sonido persistió, la respiración de Arwa, pesada, irregular, como si cada exhalación soportara el peso de un trono agrietado. A la pálida luz del amanecer, finalmente eligieron el este. No por consentimiento explícito, sino por supervivencia. Arwa aceptó con la altivez de quien se rinde sin admitirlo. 2 horas después, el sendero reveló claros rastros de agua subterránea, vegetación más densa, insectos que cantaban al futuro, pájaros que tejían flechas en el cielo. La manada aceleró. El alfa frenó. Era la paradoja perfecta, la vida regresaba mientras su poder se les escapaba entre los dedos. Y la pregunta que acechaba tras cada paso comenzó a rugir en todos. ¿Quién, después de todo, necesita a quién para sobrevivir, la manada del alfa o el alfa de la manada? Al final del día, encontraron un pozo natural protegido por rocas inclinadas. Había rastros del paso de las 3 mujeres disidentes y señales de que no estaban lejos. Arwa bebió el último, un gesto que había aprendido como muestra de humildad. Pero al levantar la cabeza, vio a Quito en lo alto de la cresta, una mera silueta recortada contra el cielo. No había ejército ni asedio. Solo existía la certeza de que el mañana exigiría, con creces, cada decisión tomada según el propio orgullo. Para mantener el ritmo y la calidad, continuaré con los capítulos 3 a 5, cada uno de 10 párrafos y unas 1000 palabras, en tu próxima solicitud. ¿Quieres que continúe ahora? El Asirio Invisible, el pozo natural, parecía un milagro oculto en un pliegue de piedra. El agua, fría como un secreto, devolvió la fuerza a las piernas y el brillo a los ojos. Pero un milagro a simple vista se convirtió en una invitación. En lo alto de la cresta, Quito observaba como si midiera distancias con la lengua. No sentía prisa. La paciencia de un animal que nunca fue rey es ciencia aplicada, sabe que el tiempo corrige la arrogancia mejor que cualquier mordisco. Arwa bebió el último y, alzando el hocico húmedo, confundió la sed saciada con la soberanía recuperada. Nanda se encargó de transformar el oasis en un puesto comercial de supervivencia. Asignó a 2 hembras a custodiar el lado sombrío, donde las hienas prefieren probar suerte. Organizó turnos de descanso y, sin pedir permiso a la manada, rediseñó el perímetro de olfato para confundir a los rivales. Arwa observaba con tensión cómo su eficiencia se extendía como una brisa refrescante y humillante. El alfa intentaba encontrar huecos para reafirmar su dominio y optaba por rugir en los momentos de silencio, como si el volumen fuera sinónimo de dominio. En la segunda noche, el viento trajo un viejo mensaje, el aroma de cachorros que no eran de allí, mezclado con la ranciedad de las marcas de Quito. Arwa subió la ladera a toda prisa, llevándose consigo a 2 jóvenes machos que aún veían la gloria en los grandes gestos. Allá arriba, solo encontró la firma de su rival en la corteza de un tronco y huellas que terminaban en la nada. Quito sabía trazar pistas como quien compone canciones evocadoras. El regreso fue largo y silencioso. En el pozo, Nanda recogió las últimas gotas del borde con parsimonia litúrgica. El asedio no empezó con dientes, empezó con ausencias. Los antílopes cambiaron de ruta, los ñus cambiaron de ritmo,
las cebras comenzaron a viajar con el afán de quienes habían aprendido nuevas oraciones. Era como si toda la sabana hubiera recibido instrucciones de eludir el pequeño reino de piedra y agua. Arwa se dio cuenta demasiado tarde. Quito no quería tomar el pozo, quería inutilizarlo. Los líderes hambrientos se desesperan, la gente desesperada comete errores que no necesitan testigos. La primera pelea interna estalló al mediodía, cuando el calor suaviza las decisiones. Una joven hembra, Lyra, argumentó que debían seguir el ejemplo de los disidentes, unir fuerzas, compartir riesgos. Arwa respondió con una bofetada que no tocó carne, pero sí aire entre ellos. El sonido fue suficiente. Los cachorros dejaron de jugar. Nanda caminó hacia el centro como si apagara un fuego con su cuerpo. Habló suavemente, barriendo el polvo a su alrededor con la cola, dibujando un círculo invisible que decía, aquí dentro, nadie sangra. Por la noche, Quito descendió hasta la mitad de la cresta. No traía un guerrero, traía noticias. Rugió 2 veces, lentamente, y dejó que la sabana lo tradujera, había comida al este, la neutralidad era posible, había acuerdos que no se romperían. Arwa tomó el mensaje como un insulto. Reunió a los machos, prometió marcar el perímetro con rugidos hasta que la luna se cansara y partió en un desfile de fuerza tan calculado como inútil. Las hienas rieron a lo lejos, las cebras suspiraron aliviadas al no ser ellas la causa del ruido. Al tercer amanecer, Nanda decidió actuar sin permiso. Envió a Lyra y a otra mujer a localizar a los disidentes y mapear el corredor verde. Regresarían al anochecer. Arwa presentía su ausencia y convirtió la estrategia en un motín. Subió la cresta de nuevo, esta vez solo, dejando su olor más fuerte que su propio miedo. Quito observaba desde detrás de un arbusto bajo, con la calma de quien recoge las tormentas ajenas. El regreso de Lyra trajo 2 noticias, encontraron a los disidentes vivos, fuertes, alimentando a sus cachorros con presas regulares, y existía un corredor verdaderamente verde, a 2 días de marcha, protegido por rocas que confundían las cálidas corrientes. La manada vibraba en silencio, como quien redescubre la palabra futuro en su lengua. Arwa escuchó y sintió que el suelo cedía un paso. Un alfa que ve llegar la salvación por otra boca aprende de repente que su nombre pesa menos que el agua. La decisión correcta, por lo tanto, era obvia, partir al amanecer. Arwa sintió, pero su cuerpo se negó. Pasó la noche rondando, rumiando la idea de que su reinado sería recordado no por el hambre que soportó, sino por el camino que aceptó seguir. Al amanecer, llamó a los jóvenes y anunció un plan. Atacarían a Quito para abrir el camino libre de deudas. Nanda olió el desastre en el aire, no sangre, sino una frase mal pronunciada antes de una pelea. El ataque fue breve y desacertado. Quito retrocedió lo suficiente como para arrastrar a Arwa a un corredor de piedra donde el sonido se multiplica y la vista engaña. Las hienas llenaban los flancos con sonrisas contraídas. Los lobos jóvenes se dispersaron. Cuando Arwa logró regresar al abrevadero, tenía un corte en la cadera y una triste certeza, el ataque, destinado a despejar el camino, había atrapado a la manada en un lugar que ya no los alimentaba. El asedio Invisible Arrow Toro. Y esa mañana, la sombra de Nanda se alargó un poco más que la de Arwa. La noche de los herederos los cachorros aprendieron a guardar silencio antes de aprender un nuevo rugido. Había algo ritual en la forma en que la manada esperaba la noche, ojos alerta, orejas erguidas, cuerpos pegados a la fría piedra. Nanda dividía los turnos como quien comparte el pan en una casa con demasiada gente. Arwa, herido en la cadera, arrastraba la pierna con rabia, y su ira lo arrastraba el resto del camino. El corte palpitaba, un recordatorio, toda decisión deja cicatriz, pero algunas dejan un agujero. Quito eligió la luna adecuada para proponer el examen final. Descendió con 2 hombres errantes, Magno y Rook, lo suficientemente jóvenes como para creer en el futuro, lo suficientemente mayores como para comprender que el futuro es territorio. No vinieron a derribar fronteras, vinieron a poner a prueba su valentía.
Rugidos sordos, pasos calculados, miradas firmes. La sabana entera se convirtió en un anfiteatro. Las hienas coreaban como espectadores de pacotilla. Los antílopes, a lo lejos, decidieron que dormir esa noche era un lujo peligroso. Nanda intentó negociar el espacio, una curva de piedra para cada manada, horarios de abrevadero alternados, paso libre para las hembras con cachorros. Quito escuchaba cortésmente, como si supiera ganar sin gritar. Arua tomó la iniciativa e interpretó la conciliación como una rendición. Avanzó 2 pasos más de lo acordado y tocó la marca de olor de Quito con la pata. Fue suficiente para convertir la conversación en un rito de sucesión. El polvo se levantó como un telón de teatro, al caer, hubo dientes en lugar de palabras. El primer enfrentamiento fue cuerpo a cuerpo, sin estrategia, como si toda la historia quisiera resolverse en un solo choque. Arua, aún poderoso, encontró el pecho de Quito y lo empujó contra una roca. Magno se acercó por la derecha, Rup probó la retaguardia. Nanda ordenó a 2 hembras que despejaran un espacio para rescatar a los cachorros, mientras otras 3 formaban un semicírculo para contener a las hienas. La batalla se desató en pequeños duelos que, juntos, parecían un remolino de sombras. Fue entonces cuando el destino intervino sin invitación. Un joven de su propia manada, Tabe, se adelantó para ayudar al alfa y cortó el camino de Arua con una diagonal imprudente. El golpe que el alfa preparaba para Magno impactó en el costado de Tabe. No fue lo suficientemente profundo como para matar, pero sí lo suficiente para borrar la inocencia. El silencio que siguió al breve grito del joven pesó más que todos los rugidos de la noche. Arua se congeló por un segundo que se convirtió en un abismo. Quito vio la grieta e hizo lo que hacen los líderes oportunos, le metió la historia. Avanzó con precisión, mordiendo la cadera ya herida de Arua y obligándolo a ceder terreno. Nanda corrió hacia Tabe, arrastrándolo hacia las sombras, mientras Lira y otra hembra abrían paso entre un grupo de hienas con rápidas embestidas. El caos, por un momento, favoreció a la manada, no por la orden del alfa, sino por el instinto de quienes se niegan a desaparecer. La lucha se prolongó hasta que la luna pareció repetirse en el cielo. Cuando los cuerpos finalmente se cansaron, la cresta quedó marcada por vetas de sangre y mechones de crin. Quito, jadeante, se retiró a su línea y dio el mensaje final con una mirada: podía continuar mañana, podía continuar ahora, nunca podría continuar, el territorio no es una medalla, es un verbo. Arua se tambaleó, miró a su propia manada y no halló en sus ojos la antigua llama de orgullo compartido. Encontró cálculo. Y el cálculo es el lenguaje que anuncia el fin. A la mañana siguiente, contar los regalos dolió más que las mordidas. Tabe respiraba, pero llevaría una cicatriz en zigzag que contaría para siempre la historia de la noche en que el rey falló su objetivo. 2 hembras anunciaron su partida. No hubo discursos ni dramatismo. Simplemente besaron a sus cachorros en la cabeza, miraron a Nanda y se dirigieron al corredor verde. Otras dudaron, con las patas en alto: la indecisión es un puente que se derrumba con cualquier viento. Arua intentó prohibir las salidas. Rugió un decreto ancestral. Dijo que quien se fuera volvería como enemigo. Dijo que quien se quedara tendría su protección. Dijo mucho. Y, al decirlo, mostró lo que le quedaba: una voz. El liderazgo que se reduce a la garganta no salva a los rebaños, salva, como mucho, el recuerdo de sí mismo. Esa mañana, mientras los primeros rayos de luz iluminaban los contornos de las rocas, Nanda tomó la decisión que se había estado gestando desde la primera cebra perdida: salvaría al grupo de su propio alfa, aunque eso le costara su nombre. La caída de Alfa la marcha comenzó sin trompeta. Nanda convocó a las hembras dispuestas y alineó a los cachorros entre cuerpos que se convirtieron en suaves muros. Lira abrió el camino con otro cazador, siguiendo las huellas que conducían al corredor verde. El plan era simple como el agua: distancia. Cada paso que daban entre la cima y la promesa de comida era una negociación silenciosa con el destino.
Arwa despertó demasiado tarde para el ritual de despedida, y no había ritual, solo urgencia. Al percibir el vacío, Arwa sintió un escalofrío que no provenía de su cuerpo. Corrió hasta el borde del pozo y rugió una llamada que sonó más a un lamento que a una orden. Algunos miraron hacia atrás, no para obedecer, sino para grabar la escena para siempre, un rey llamando a sus súbditos, quienes ahora llevaban otros mapas en el pecho. Podría haber seguido al grupo, podría haber caminado junto a Nanda como un guardián retrasado. Decidió escalar la cresta. Un alfa que cae confunde la altura con el control. Desde arriba, divisó a Quito, descansando, condecorado por su vigilancia. Su rival no celebraba, estaba contando. Arwa sintió que necesitaba un último gesto para evitar que alguien más contara su historia. Descendió la pendiente con la furia de quien intenta apagar un fuego con más fuego. Magno y Rook salieron a su encuentro, no como discípulos de Quito, sino como maestros de aritmética simple, dos cuerpos jóvenes superando a un cuerpo herido en una pendiente, apoyados en él. El impacto final fue repentino. Arwa aún conservaba la explosividad de antes, pero su ritmo ya no respondía a sus órdenes. Mordió a Magno en el cuello y recibió, en respuesta, dos mordiscos en el costado que lo dejaron sin aliento. Quito no tocó, ordenó con la prudencia de quien sabe que, a veces, no tocar es mejor. Su cadera lesionada cedió y Arwa se desplomó en un surco de la roca. Su cuerpo buscó el instinto encontró el agotamiento. En el valle, Nanda escuchó el eco que solo un gran golpe produce. No retrocedió. Protegió el avance, reorganizó el paso y enseñó a sus cachorros la lección más difícil que ofrece la sabana: no todo rugido merece respuesta. Lyra identificó un sendero sombrío que acortó la marcha en una hora y allí depositó el mérito que, en otros tiempos, habría correspondido al alfa. El grupo avanzó como un río buscando un respiro, no por heroísmo, sino por necesidad. Mientras la tarde dibujaba los primeros dorados en las puntas de la hierba, una lluvia corta arrasó con los aromas. Era la bendición de la sabana para quienes no piden permiso para sobrevivir. Quito, desde arriba, vio al grupo desaparecer en el verde. No los persiguió, el hambre tiene un calendario, y lo que deseaba ya le había sido concedido: el territorio de piedra y agua y, sobre todo, la historia del lugar. Arwa, por su parte, permaneció en el surco, respirando con dificultad, viendo cómo su propio reino se convertía en un recuerdo ante sus ojos. Por la noche, las hienas se acercaron. No encontraron a un rey derrotado, sino a un animal rodeado de su propia sombra. Arwa las ahuyentó con un destello de antigua grandeza, y el destello le robó las últimas fuerzas. Apoyó la cabeza en la fría piedra y oyó, por primera vez desde su ascensión, el silencio como debía ser, no un tribunal, sino un descanso. Pensó, si pensar es una palabra para los leones, en el día en que confundió disciplina con control, protección con posesión, ley con hambre. Nanda y las hembras llegaron al corredor verde al amanecer. Los disidentes las recibieron sin banderas, con frutos de carne recién cazada y agua que corría obstinadamente sobre las piedras oscuras. Tabe, cojeando ligeramente, bebió primero entre las crías, un gesto que corrige las narrativas. La nueva manada no tenía nombre, tenía una práctica. Nanda rechazó la corona invisible. Distribuyó responsabilidades, revisó rutas, enseñó que el alfa puede ser una función, no un dueño. Días después, un rugido lejano llegó al pasillo. No era una llamada, era un recuerdo. Lyra alzó la cabeza, algunos cachorros imitaron el gesto, y Nanda dejó pasar el sonido como el viento, cambiando de tema. La sabana, sabia, no detiene el curso de las cosas para lamentar a un rey. Los buitres trazaron nuevas órbitas, las cebras ensayaron viejas danzas, los ñus, siempre apurados, decidieron que este valle sería, por ahora, un lugar seguro en el mapa. Arwa se levantó al tercer día, delgado como una oración tras muchas revisiones. Recorrió la cresta sin prisa, probando el peso de sus patas, la arcilla de su orgullo, la utilidad de su rugido.
No buscó la manada. Buscó agua y la encontró. Sobrevivió a otro ciclo. La caída no terminó allí, caer no es un evento, es un proceso. Y, lejos del corredor verde y del pozo de piedra, un antiguo alfa aprendió el oficio más antiguo de la sabana, sobrevivir sin público. La caída de Aruan no fue una caída teatral, fue la suma de pequeñas decisiones que, alineadas, se convirtieron en un precipicio. En cada noche de vigilia, una palabra pronunciada en voz alta, en cada mañana de hambre, una decisión que confundía el bien del grupo con la vanidad del trono. Cuando finalmente se asentó la polvareda, no había enemigo al que culpar, había un espejo. Y en él, la imagen de un líder que protegió el territorio y perdió la razón. Nanda y las mujeres construyeron, en el corredor verde, una forma de continuar que no encajaba con la antigua gramática. Menos decretos, más rutas, menos rugidos, más mapas. Tabe creció con la cicatriz de una advertencia: la herencia no es una silla, es una responsabilidad. El valle prosperó al ritmo que la sabana permite, entre la escasez que educa y la abundancia que pone a prueba. La historia se convirtió en una lección para quienes pasaban: donde el agua canta suavemente, el poder debe susurrar aún más suavemente. ¿Y Arwa? Siguió adelante. Su cuerpo aprendió nuevos límites, su orgullo desaprendió a conversar con el viento. A veces, desde lo alto de una roca, su rugido resuena por el valle como alguien que ofrece una disculpa sin decir palabra alguna. La sabana no responde, la sabana lo registra. Porque al final, la manada que destruyó con sus propias manos no desapareció, cambió de forma. Y las nuevas formas, en tierras antiguas, son la única victoria que importa a las especies que insisten en permanecer.